Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Donald Trump aseguró que atacaron 3 y no 2 embarcaciones en el Mar Caribe. En Nueva York, una juez desestimó cargos de terrorismo contra Luigi Mangione, el hombre acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare. El gobierno de Donald Trump retira a Colombia del estatus de aliado en la lucha antidrogas. Y desde el balcón del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hace historia y se convierte en la primera mujer en dar el grito de independencia en México. Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Yo soy Lisette Ceja. Gracias por acompañarnos. El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses han atacado 3 embarcaciones de presuntos narcotraficantes venezolanos en el Caribe, y no 2, como había dicho antes. Trump respondió a las acusaciones de Nicolás Maduro de querer invadir Venezuela, pidiéndole dejar de enviar drogas y miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw 2. And the problem is there are very few boats out in the water. There are not a lot of boats out in the water. I can't imagine why. Not even fishing boats. There's nobody. Nobody wants to go take a fish. So it's one of those things. But I would say to him very strongly, stop sending people from your prisons into our country. Caracas acusa a Washington de haber ocupado un barco pesquero en aguas venezolanas, un episodio que intensifica la tensión entre ambos países. En Nueva York, un juez desestimó los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Sin embargo, mantuvo el cargo de homicidio en segundo grado tras considerar que había pruebas suficientes. Mangione, de 27 años, también enfrenta procesos federales y estatales en Pensilvania. Thompson, de 50 años, fue asesinado en diciembre en Midtown Manhattan. Tyler Robinson, arrestado como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, enfrenta su primera audiencia judicial este martes 16 de septiembre y la fiscalía planea presentar un cargo de asesinato capital. El joven de 22 años fue detenido tras una persecución de más de 30 horas y permanece detenido sin derecho a fianza. Mientras tanto, autoridades del FBI continúan buscando pruebas. El presidente Donald Trump demandó a The New York Times por $15,000 millones, acusando al medio de difamación, y de ser vocero demócrata. La querella también señala a Penguin Random House y a periodistas que publicaron un libro crítico sobre él. Expertos creen que el caso difícilmente prospere y lo ven como un intento de presión política contra la prensa. Y las reacciones por la muerte de Charlie Kirk han desatado una ola de polémica sobre los límites de la libertad de expresión en escuelas, empresas y hasta el propio gobierno. Desde arrestos y despidos hasta investigaciones oficiales, el debate crece y enfrenta a quienes defienden el derecho a opinar contra quienes denuncian conductas inaceptables. Alfredo Miranda tiene el reporte. Las reacciones expresadas tras la muerte de Charlie Kirk, tanto en redes sociales como en actos públicos, exacerban las tensiones por la libertad de expresión. Una estudiante de Texas Tech fue arrestada luego de burlarse del asesinato de Charlie Kirk y acosar a los dolientes en una vigilia. She started saying, "Haha, your homie dead." Homie dead. En varias universidades y escuelas, académicos se enfrentan críticas por sus comentarios en línea. En Florida, el comisionado de educación del gobernador Ron DeSantis advirtió: investigaré a todos los educadores que participen en este comportamiento vil y sancionable. Actúen en consecuencia. Las consecuencias también se van viendo en el sector empresarial. Delta Airlines anunció la suspensión de varios empleados por sus publicaciones en redes sociales. Office Depot despidió a una empleada de Michigan que se negó a imprimir un póster para una vigilia de Kirk, aduciendo que se trataba de propaganda política.
Muchos aducen que se está violando su derecho a la libre expresión garantizada en la primera enmienda. La primera enmienda única exclusivamente aplica al gobierno federal, estatal o local. No aplica a empresas privadas. Y por eso empresas privadas sí están permitidas a despedir individuos que están celebrando la muerte o el asesinato de Charlie Kirk. Sin embargo, la respuesta también proviene del gobierno federal. Un agente del servicio secreto fue puesto en licencia administrativa y se está llevando a cabo una investigación tras comentarios calificados de inapropiados. Sin duda, la controversial figura de Charlie Kirk embanderó una visión política, acertada para unos y errónea para otros. Incitó a la violencia, que fue racista, que dijo que era pecado ser homosexual, que las mujeres negras tenían capacidad mental inferior a los demás. Esto no es una persona que debemos de celebrar. Hay que condenar la violencia política, pero honrar a una persona como si fuera un héroe cuando no dio el ejemplo en vida es un error también, y eso hay que decirlo. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la administración negará y revocará visas a quienes glorifiquen la muerte de Charlie Kirk, poniendo así nuevos límites a la libertad de expresión, contrario a lo que pregonaba el propio Kirk. You should be allowed to say outrageous things. You should be allowed to say contrarian things. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Gracias, Alfredo. Cambiamos de nota. Chicago se ha convertido en el nuevo epicentro de la ofensiva migratoria de la Casa Blanca. Operativos de ICE dejan escenas desgarradoras. Niños separados de sus padres y la muerte de un padre mexicano durante un operativo han encendido la indignación de comunidades y líderes locales. En la ciudad de Los Vientos, Claudia Cisneros nos tiene reacciones. El niño se toma la cabeza. No puede creer lo que acaba de pasarles. Al parecer, ICE intervino a sus padres mientras la familia entera viajaba en el auto y se llevaron a papá y mamá, dejando a 2 menores de edad literalmente en la calle en Chicago. Darwin, salte del vehículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás aquí ilegalmente, salte del vehículo. ¿Cómo que está ilegalmente? No puede abrir. No puede abrir, yo voy a llamar a mi abogado. En este otro caso, el agente federal que se acerca lleva puesto un chaleco que dice policía. Cuando le dicen al conductor que está arrestado por estar ilegal, la esposa replica que ellos están legalmente en este país. Se trata de Darwin José Legal Delgado, de Venezuela. Este tipo de desgarradoras imágenes comienzan a ser más visibles en redes sociales desde que el operativo Midway Blitz de la administración Trump inició la semana pasada. Chicago se ha convertido en zona cero de la agresiva política antimigrante latinos que despliega ICE. La agencia ahora no tiene ninguna credibilidad. Su misión no es la seguridad, sino que sembrar el terror en el nombre de racistas y xenófobos ignorantes. El congresista por Illinois, Jesús Chuy García, estuvo el fin de semana en la celebración por la independencia mexicana aquí en Chicago y se refirió directamente a la detención que terminó con la vida de un padre mexicano originalmente de Michoacán. Recordemos a Silverio Villegas González, que debía estar vivo. Que según ICE murió luego de que uno de sus agentes le disparara tras ser arrastrado por el auto de Silverio en su intento por resistir la detención en Franklin Park el viernes último. Un video de una cámara de vigilancia de la zona muestra al menos una escena que parecería desmentir lo dicho por ICE. Por lo menos en esa secuencia, lo que se ve es el auto de Silverio intentando volver a la avenida y a la gente haciéndose a un lado sin ser arrastrado, como dijo ICE, antes de dispararle. Otros testigos captaron cómo fue Silverio arrancado de su auto luego de ser herido y puesto en el pavimento por los agentes. Se sabe que Silverio Villegas era padre y custodio de 2 niños pequeños y que trabajaba como cocinero. Sí, nos dolió bastante la forma en que él perdiera la vida. Antes de que se suscitaran los hechos, él los había ido a dejar a una guardería. Pero la comunidad no se rinde, como bien lo muestra esta celebración del grito mexicano aquí en el barrio del Pilsen, que si bien ha tenido que ser trasladada por primera vez en 11 años desde el Parque Harrison hasta esta iglesia, en donde si llegara ICE se espera que se pudiera tomar refugio inmediato a aquellos que lo necesiten. Esto es una muestra de identidad, de resistencia y de comunidad. En Chicago, Claudia Cisneros, Estrella TV. Gracias, Claudia. Y mire, una corte de apelaciones decidió este lunes que Lisa Cook podrá continuar como gobernadora de la Reserva Federal.
Esto rechazando los esfuerzos del presidente Trump por destituirla, justo antes de una votación clave sobre los tipos de interés. Se trata de un movimiento sin precedentes, ya que en los 112 años de historia en la Reserva Federal, ningún presidente había destituido a un gobernador de la Junta. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque tenemos mucha más información al regresar. Israel intensifica ofensiva contra una ciudad de Gaza. Le tenemos los detalles. El gobierno de Donald Trump retira a Colombia el estatus de aliado en la lucha antidrogas. ¿Por qué? Se lo cuento al volver. Israel intensificó sus bombardeos este lunes atacando otro edificio en una ciudad de Gaza. En las últimas 2 semanas, la ofensiva ha obligado a decenas de miles de personas a huir. Según el Ministerio de Salud local, la respuesta israelí ha dejado ya al menos 64,000 palestinos muertos. Por primera vez en casi 3 décadas, Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de países que no cooperan en la guerra contra las drogas. Sin embargo, la administración Trump le otorgó una exención para evitar recortes para la ayuda enviada hacia el país latinoamericano. Según Washington, el aumento de la producción de cocaína bajo el gobierno, el del presidente Gustavo Petro, es un factor clave en esta decisión. Florida se suma a los estados donde ya es legal portar armas a la vista. Un fallo judicial deroga la prohibición que llevaba más de 3 décadas en vigor y abre la puerta al porte abierto en espacios públicos, lo que ya está generando debate. Anthony Belchi tiene el reporte y las reacciones. En Florida ya no se puede prohibir llevar armas de forma visible y abierta. Es la decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, que con esta medida deroga una ley de 1987 que hacía delito el llevar un arma visible. Handgun on the side hip, on a thigh holster. It could be an AR-15 slung over their shoulder. It could be a shotgun over their shoulder with all kinds of extra magazines. El gobierno de Florida, a través de su fiscal general, ha enviado una carta a las agencias de policía y fiscales de todo el estado, instruyendo a los funcionarios a dejar de aplicar la ley, lo que hace que el porte abierto sea legal bajo la interpretación actual de la segunda enmienda. Lo más importante es que las personas entiendan que tienen una libertad ahora, ¿no? Pero también tienen una responsabilidad de portar un arma, ¿no? Y yo creo que con esta ley ya las personas no van a tener que tener la licencia, la ley lo dice, y de esta manera van a poder portar su arma sin tener que tener la licencia. El fallo, sin embargo, no se aplica a ciertos lugares prohibidos como tribunales, escuelas, centros de votación o dependencias gubernamentales. Sin embargo, algunos entienden esta medida como un espaldarazo tanto para el gobierno de Ron DeSantis como para el lobby de las armas, que es un gran donante del Partido Republicano. Desgraciadamente, la legislación que hace falta es la que no se va a pasar, y es el tener más control sobre las armas. Los fabricantes de armas donan millones y millones de dólares a las campañas políticas. Aunque otros consideran que esta medida ayudaría a reducir los tiroteos, que muchos se cohibirían de utilizarlas si saben que hay otras personas con armas. Hay que educar mucho a la sociedad, porque las personas en estos momentos no están preparadas para eso. Con esta decisión judicial, Florida se suma a los estados donde los ciudadanos pueden portar sus armas de manera visible, una medida que, según los críticos, podría incrementar la tensión en los espacios públicos, pero que para sus defensores representa una victoria para el derecho a portar armas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. La Casa Blanca solicitó al Congreso $58 millones para reforzar la seguridad. Esto luego del asesinato del activista conservador. Estos fondos se incluirían en una resolución de gasto temporal necesaria para evitar el cierre del gobierno. Y precisamente solo faltan 2 semanas para que venza el plazo y en el Congreso aún no hay acuerdo sobre el presupuesto federal. Si no se logra antes de que termine el mes, el gobierno entrará en un cierre, como le acabo de mencionar. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, Reina Luna nos explica.
Chair would ask that all members present in the chamber and those in the gallery. El tiempo apremia y los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo en el presupuesto. El fantasma del cierre de gobierno se asoma y por ahora lo que podría salvar la situación es aprobar una resolución para dar continuidad al presupuesto actual. En donde, en caso de que no exista un acuerdo, se siga manejando el presupuesto anterior y ya después hacen los ajustes correspondientes, pues para evitar todo esto que se está ahorita presentando ante una falta de consenso por parte de los diputados. Pero es urgente que este tema lo aprueben cuanto antes, porque si no lo hacen para el 30 de septiembre, el resultado sería desastroso. O se ponen de acuerdo en los intereses locales de Estados Unidos o tendremos una ruptura financiera que va a llevar a un cierre del gobierno de Estados Unidos. Las consecuencias del cierre serían graves porque, por ejemplo, cientos de miles de burócratas no esenciales serían enviados a casa y se suspendería el pago de salario para todos. Se detendrían proyectos y actividades y tampoco se firmarían más contratos de bienes y servicios. Una falta de acuerdo, pues es un mensaje negativo para los ciudadanos, es un mensaje negativo para el resto de la economía, en donde en lugar de agilizar las actividades se vuelven todavía mucho más lentas. Sin embargo, hay actividades dentro del gobierno que no se detendrían, como las oficinas postales. Asimismo, los pagos del Seguro Social seguirían funcionando. Gran parte de la Casa Blanca, la Defensa y la Seguridad Nacional continuarían abiertas, así como la Reserva Federal, el Departamento de Salud o las inspecciones alimentarias, entre otras agencias. El pago de los intereses de la deuda externa tampoco se detendría. Sin un acuerdo entre los legisladores, el cierre iniciaría el primer día de octubre, cuando inicia el nuevo año fiscal 2026, y los efectos económicos sobrevendrían en cascada. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Gracias, Reina. Tendremos que esperar pues para ver qué sucede con ese tema. Y bueno, la redada a una planta de Hyundai hace algunos días tiene muy incómodo al gobierno de Corea del Sur. Este lunes anunciaron que investigarán si los trabajadores surcoreanos que fueron detenidos y deportados sufrieron violaciones a los derechos humanos. El presidente Lee Jae-myung declaró que lo que ocurrió durante la redada puede desalentar futuras inversiones en territorio estadounidense y a la vez catalogó el operativo como desconcentrante. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar. Claudia Sheinbaum hace historia y desde el balcón del Palacio Nacional gritó: ¡Viva México libre! Gracias por continuar con nosotros. El mundo del cine está de luto. Murió a sus 89 años Robert Redford. Actor, director y fundador del Festival de Sundance, participó en más de 50 películas y ganó un Oscar por Ordinary People. Más allá de la pantalla, fue un firme defensor del cine independiente, del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios. Su talento y su compromiso marcaron generaciones y su legado seguirá vivo en la historia del cine. Y bueno, que en paz descanse. Ahora cambiamos de información. La rápida acción de un bombero logró que un anciano se salvara de morir calcinado. Can you hear me? I think he's out, Ryan. He's not going to answer. Yeah. El rescate ocurrió en Chesterfield, Michigan. Un bombero llegó hasta una vivienda que se quemaba y rápidamente tumbó la puerta para buscar al hombre que estaba atrapado por las llamas. Logró rescatarlo, aunque el anciano sufrió algunas quemaduras en el cuerpo, fue hospitalizado y se encuentra en condición crítica, pero estable. Un agujero en Iztapalapa, México, se tragó un camión de refrescos este fin de semana. Vea las imágenes. El agujero continuó creciendo y ahora el socavón ya mide 8 metros de profundidad, 7 metros de ancho y 15 metros de largo. Por medidas de seguridad, decenas de residentes cercanos fueron obligados a evacuar sus hogares. Al parecer, el problema fue causado por una tubería de agua que se rompió. Por primera vez en la historia de México, el grito de independencia fue encabezado por una mujer. ¡Viva México libre, independiente y
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al balcón del Zócalo capitalino y proclamó "Viva México libre, independiente y soberano", con un llamado especial a los migrantes, acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba. Recibió la bandera de manos de una escolta integrada por mujeres del heroico Colegio Militar en una noche que marcó la historia del país. Y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Síganos en nuestra aplicación Estrella TV durante todo el día. Tenemos los últimos acontecimientos a nivel mundial y de Estados Unidos. Manténgase conectado con nosotros aquí a través de Estrella TV.